El presidente López Obrador sostuvo esta semana una reunión con Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump y asesor para múltiples temas, incluso paz en Medio Oriente y otras tonterías que según yo no tendría por qué ver este cuate y que no tiene ninguna expertise, ¿no? Atendiendo. Pero bueno, ha funcionado como embajador no oficial, no solamente para el caso de México con la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, ¿no? O el NAFTA 2.0, sino con otros países. O sea, también, digo, hay que recordar que Kushner es un personaje pues un poco turbio, ¿no? Y vamos a platicar de esos temas, pero lo interesante de esto es, además de que fue con Kushner, ¿no? Y no a través de canales oficiales, como la embajada, ¿no? El Departamento de Estado, eh, o sea, fue con este cuate, pero ¿dónde fue la reunión? ¿No? Y quiénes estuvieron presentes es bastante interesante y hay que comentarlo. Informa Forbes México con Israel López. Bernardo Gómez, copresidente de Televisa, anfitrión de la reunión AMLO-Kushner. Bernardo Gómez, uno de los dos presidentes de Televisa, tuvo en su casa un encuentro diplomático la noche del martes con dos visitantes particulares, Andrés Manuel López Obrador y Jared Kushner. El mandatario federal confirmó la reunión con el yerno y asesor de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y señaló que esta fue en buenos términos. En la casa de Gómez también estuvieron el canciller Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Creamer. López Obrador indicó que abordó con Kushner temas de cooperación para el desarrollo y la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral de inversión en México y Centroamérica por 10 mil millones de dólares, además de reafirmar el compromiso para la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Con respecto a este, señaló que se mantiene el acuerdo de defender los términos del mismo. Ya lo que se logró, consideramos, fue bueno para los dos países, consideramos que fue un buen acuerdo, abundó. El presidente adelantó que habrá encuentros permanentes con el gobierno estadounidense, pero solo hasta que existan acuerdos específicos en materia de inversión podría viajar a este país. Voy a salir del país si se trata de firmar acuerdos para que se logren inversiones para México. No voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer turismo político. No expresó. Ahora, ¿quién es Bernardo Gómez? ¿No? Dice Forbes, es el alfil político de Televisa. Horas antes de dejar el cargo a finales del año pasado, el ex canciller Luis Videgaray afirmó que Jared Kushner habría sido un personaje clave en la negociación exitosa del TEMEC. Su labor se dio lejos de los reflectores y eso le dio gran efectividad, aseguró. De nuevo, lejos de los reflectores, fuera de cualquier sede oficial de gobierno, no en la casa de un empresario privado, el yerno de Trump tuvo su segundo encuentro con López Obrador. Se conocieron el 13 de julio pasado en la casa de campaña del entonces virtual ganador de la elección presidencial, pero el primero con una conversación extensa. Así, ambos funcionarios cenaron en la casa de Bernardo Gómez, a quien el titular del Ejecutivo calificó como un amigo en común. Él ha sido justamente el enlace de Televisa con el poder público en México. Gómez se unió a la empresa en el 98 y es miembro del Consejo de Administración desde 99, no un año después. Antes de llegar a la copresidencia de la televisora más grande de habla hispana, Gómez fue el representante de los contenidos de Noticieros Televisa y esto es importante, llevó las relaciones con los con los gobiernos federales, estatales y municipales del país, así como con partidos políticos, de acuerdo con la información de la misma empresa. ¿No? La cena fue hasta las 11 de la noche. Y reunió al aliado más cercano de Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca y al nuevo mandatario de México. Eh, ¿por qué, ¿Por qué es noticia esto? ¿No? O sea, un representante del gobierno de Estados Unidos se reúne con el presidente, ¿no? Básicamente. O sea, ¿por qué es relevante? Eh, Primero, por dónde fue, ¿no? En la casa de este empresario Gómez es preocupante porque, o sea, ¿qué chingados tienen que estar ahí, güey? O sea, para empezar.
O sea, se supone que ya abolimos el neoliberalismo, ¿no? Eso fue lo que dijo el presidente apenas el domingo y en su informe, ¿no?, presidencial. O sea, ya se abolió el neoliberalismo, en la separación funcional, ¿no?, dice él, entre poder económico y poder político, que yo estoy a favor de eso. O sea, estoy absolutamente a favor de, así como tenemos una separación funcional entre iglesia y Estado, ¿no?, que a veces se filtra, ¿no?, por ahí, se permea, se unen, o sea, no funciona esa separación, hay que hacerla efectiva. Y también en caso de Morena, ¿no?, como en el Partido de Encuentro Social, el fenecido, el Partido de Encuentro Social, que ya hablaremos de eso más adelante. En este caso, pues sí, o sea, debemos tener una separación funcional entre poder económico y poder político. O sea, no puede ser que empresarios y empresarias, se llamen como se llamen, influyan y toman decisiones de gobierno o estén en las reuniones de gobierno cuando se tratan temas de Estado, del gobierno que sea, cabrón. O sea, se criticó cuando fue el gobierno de Peña Nieto y se criticó de forma fuerte y se criticó con fundamentos, ¿no? Porque es algo criticable. O sea, ¿qué tiene que hacer Kushner y por qué no la embajada? O sea, ¿por qué no canales oficiales? Y este lobista, ¿no?, de con lazos en gobiernos, ¿no?, externos, o sea, gobiernos ajenos a Estados Unidos, como el gobierno de Israel, ¿no?, y entidades financieras de Israel, de Emiratos Árabes Unidos, de Rusia, no sé, se juntó con el embajador ruso una vez que Trump había ganado. Este cuate se reúne con embajadores, con el embajador ruso y con un financiero ruso, ¿no?, uno de los bancos más importantes de allá. O sea, el güey es un lobista, cabrón. O sea, es lo que hace. Es, digamos, todo su talento es venderse y vender sus intereses al mejor postor, ¿no? De hecho, en la Casa Blanca, Jared Kushner tiene, hace un par de semanas, o una semana, no me acuerdo, se reveló que tuvo problemas y ahora puede ser problemas legales, tanto él como Donald Trump, por su acceso a información, ¿no? Este, por su pase de seguridad, ¿no? Su security clearance, que, o sea, en el fondo es, o sea, hay diferentes niveles, ¿no?, de acceso a información. Trump quería, obviamente, que Kushner e Ivanka Trump, que no tienen nada que hacer ahí, no tienen experiencia en gobierno, este, tuvieran el máximo acceso, ¿no? Tanto su jefe de gabinete como digamos el sector de inteligencia de Estados Unidos, ¿no?, la CIA, el FBI, etcétera, la NSA, ¿no?, National Security Agency. O sea, todo el mundo dijo, no, güey, o sea, no tienen el perfil y pueden comprometer información vital, ¿no? O sea, pueden superponer sus intereses a los intereses de Estados Unidos si tienen acceso a esta información privilegiada. Entonces no les vamos a dar el permiso. El general John Kelly, según yo, escribió recientemente sobre eso. Él hizo un memo, cabrón, es un memo de 5 hojas donde explica por qué no se le tiene que dar acceso a Jared Kushner en particular, o sea, el más alto nivel de acceso a información. No sé, porque es un peligro para Estados Unidos. Donald Trump hizo berrinche, ¿no? Entonces le dijo, no, güey, pásalo, ¿no? Porque yo digo, cabrón, ¿no? Y digo, tiene la autoridad para hacerlo. Entonces lo pasaron de todos modos, pero este general documentó todo, ¿no? O sea, dijo, bueno, esto yo no lo aprobé, ¿no? Mis razones son estas, o sea, no se lo debe aprobar por esto, por esto, por esto. Y solo lo estoy aprobando por una instrucción directa del presidente, cuando nos reunimos tal fecha, me dijo tal, o sea, todo lo documentó para que, o sea, para lavarse las manos, pues, ¿no? Como Poncio Pilatos, güey. Entonces, Jared Kushner es un personaje bastante oscuro, cabrón, en ese sentido. O sea, oscuro en el sentido de que opera, ¿no?, como dice el artículo, bajo el agua, ¿no?, sin reflectores. O sea, es un lobista, pues, ¿no?, como tal. O sea, no le interesan los canales oficiales, no le interesan, no hacer las cosas con la formalidad necesaria. O sea, él, le interesan resultados, ¿no?, para él y para su papá, ¿no? Que, o sea, es un capitalismo de cuates, ¿no?, tal cual. Es lo que está a favor de Jared Kushner y en el fondo de toda la familia Trump, ¿no? Kushner es un hijo de un empresario, ¿no?, desarrollador en Estados Unidos que es famosísimo por hacer fraudes, cabrón. O sea, pasó el tiempo en la cárcel. No sé si sigue encerrado o ya lo sacaron,
pero, o sea, o sea, fue declarado culpable por múltiples fraudes multimillonarios y lavado de dinero y conspiración y no recuerdo qué otras chuladas. Entonces, este es Jared Kushner, ¿no? O sea, y es amigo de Videgaray, ¿no? A través de gente de Televisa, como el mismo Gómez. Em, y llega, ¿no? A la casa en un amigo en común, ¿no? Que así lo describe AMLO, a tener una cena, ¿no? Una cena cordial, ¿no? Casual, hasta las 10 11 de la noche, en las que sí estuvo Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces sí estuvo el aparato de política exterior mexicana, ¿no? Al servicio, ¿no? de esta reunión. Y del lado estadounidense no estuvo ¿no? titular de la embajada, sino el encargado de negocios, ¿no? Que digamos es uno de los segundos al mando, ¿no? En cualquier embajada. Eh, y estuvo Kushner. ¿No? ¿Qué temas trataron? Trataron, según López Obrador, dos principales, ¿no? La posibilidad de la inversión de 10 mil millones de dólares, ¿no? Una inversión histórica, o sea, como no se ha visto en muchísimo tiempo, no sé si en toda la historia, pero por lo menos en los últimos 30 años no ha habido una inversión de esa magnitud. Digo, a menos que cuentes la iniciativa Mérida, ¿no? Que es, digamos, una inversión multimillonaria, pero en términos de seguridad, ¿no? Que militarizó la frontera, o sea, las dos fronteras mexicanas, y incluso se juntaba con el Plan Colombia, ¿no? O sea, una estrategia militar bastante turbia que no dio absolutamente nada de resultados, bueno, dio resultados negativos, pero esto es distinto, ¿no? O sea, lo que quiere López Obrador es, como él lo ha explicado, una cortina de desarrollo para tener el fenómeno migratorio, no tanto en la frontera sur como en la norte, no mexicanas, y Centroamérica. Lo cual es una gran idea, ¿no? O sea, si tú a mí me preguntas, ¿deberíamos invertir en desarrollo en la frontera sur, en Centroamérica y en la frontera norte, o sea, como cortinas de desarrollo para atender el fenómeno migratorio? O sea, la respuesta es absolutamente. O sea, necesitamos eso hace décadas, cabrón, ¿no? Porque uno de los logros, ¿no? De la política exterior del PRI, y digo, hay que reconocer esta parte, digo, de las pocas cosas rescatables que tenía el PRI, y son muy pocas, es el tema de la política exterior. No, ellos lograron básicamente admitir, ¿no? La corresponsabilidad de los Estados Unidos en temas de seguridad, ¿no? Guerra, no inmigración con los Estados Unidos. Es decir, eh, o sea, les dijeron a los gobiernos de Bush y de Obama, bueno, en su oportunidad, ¿no? Y dice, bueno, a ver, güey, o sea, eh, te estás quejando, güey, de la migración o de la violencia, de las drogas, ok. Dice, pero, güey, tú eres el que nos das las armas, o sea, o sea, por tu frontera pasan las armas con las que se mata la gente acá, cabrón. Tú eres el que estás consumiendo, no eres el principal consumidor de drogas en el mundo, lejos. Entonces, ¿qué pedo, cabrón? O sea, tiene que haber un tema de corresponsabilidad. O sea, tú también eres responsable por temas de migración, seguridad, no violencia en América del Norte y en Centroamérica. Entonces dijeron, bueno, ok, o sea, vamos a invertir en cooperación. Y este planteamiento a mí me parece fantástico, ¿no? Para empezar a atender un problema de magnitud histórica, ¿no? Con una inversión que potencialmente tiene proporciones históricas. Entonces, el plan como tal es bueno, no sé, y yo quiero resultados. A mí me interesa la política pública y yo quiero ese tipo de resultados, ¿no? En mi país y en Centroamérica. Entonces, como idea es buena. ¿Cuál es el problema entonces? No, el problema es que es Televisa, cabrón, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿dónde quedó la idea de ya no hagamos, ¿no? El capitalismo de cuates, ya no hay compadrazgos, ¿no? Ya no hay reuniones por lo oscurito, ya abolimos el neoliberalismo, o sea, ¿dónde está todo ese discurso, cabrón, cuando te reúnes en la casa de un empresario para tratar temas de Estado, cabrón? Que además no es cualquier empresario. O sea, ya se anunció que el gasto de publicidad oficial se va a reducir a la mitad, ¿no? Con López Obrador, que me parece bueno. O sea,
Eso se tiene que hacer porque, y se tiene que respetar además, porque o sea, no solo el gasto programado en la administración anterior fue el doble y en las anteriores, sino que se excedía ese gasto, ¿no? Se sobre ejercía el gasto por ese rubro, ¿no? Por esos rubros. Entonces estaba totalmente mal, cabrón. O sea, a veces terminabas gastando el doble de lo que tenías programado solo en publicidad, en propaganda, pues. Y no queremos eso. O sea, yo creo en la propuesta de López Obrador que hay que reducir la mitad. Y si me apuras tantito, o sea, yo lo hubiera reducido hasta el 30%, ¿no? O algo así. Este, pero entonces es un personaje que no es que no tenga ningún interés en las decisiones de política pública que se están tomando y que potencialmente se están tratando en esa misma reunión. O sea, ¿qué chingados tiene que escuchar una inversión multimillonaria e histórica entre dos naciones? O sea, ¿por qué hay un empresario ahí, como se llame, cabrón? Que además, o sea, potencialmente se están tratando algún otro tema, ¿no? Que no dijo. O sea, ahorita justo está por darse, no por definirse las concesiones y la distribución de esa publicidad oficial, cómo se va a repartir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que se reúna con Televisa, cabrón, con el copresidente de Televisa, pues sí hace ruido, güey. No, o sea, sí está, o sea, si no es ilegal, pues sí es medio inmoral, cabrón. O sea, pues no que somos diferentes, güey. Pues no que la cuarta transformación, no que ya no neoliberalismo, no que ya no existen compadrazgos, no que todo transparente. O sea, güey, pues hazlo, güey. O sea, que viene Kushner y que dijo que al oscurito. Bueno, ok, no quiere salir a medios, que no salga a medios. Vamos a hacerlo en Cancillería. Vamos a hacerlo en mi casa, cabrón, ¿no? Del presidente. Mételo a tu casa si quieres, güey. A Palacio Nacional, o sea, que no haya medios, ¿no? O sea, pero dilo. Hay una reunión a puerta cerrada, viene tal, y ya. No un comunicado, un párrafo, no hay prensa. Vino tal y tratamos tal cosa, ¿no? Que me pregunten, pues dices lo mismo. Pero tenía que ser en la casa de este cabrón, a huevo. O sea, no venía si no estaba su cuate, no tal. Pues no puedes demandarle, o sea, no exigirle, porque digo, es otro país. Pero dices, a ver, quiero reunirme en la casa de Squad. No, a ver, güey, espérate. No, si nos reunimos, si quiero que vengas, vamos a platicar. Pero vamos a hacerlo, no o sea, bien, güey. Nos vamos a hacer las cosas bien, no transparentes. Em, o sea, no sé. Esto, o sea, de nuevo, no es ilegal. No hay ninguna ley que se rompió. Pero sí es bastante sospechoso. Y ojalá que no sea más de lo mismo, cabrón. Porque si eres la cuarta transformación y no transformas, pues te lo vamos a tener que demandar, cabrón. Y mi crítica es de izquierda, mi crítica no es de derecha, chayotera o fifi, o sea, no, güey. O sea, quiero que mi gobierno sea congruente, cabrón. O sea, con lo que dice, lo que hace. Además, con Kushner, la misma gente de izquierda que ahora dice, no, pues no hay problema, güey, no pasó nada, pues en la casa cenaron, güey, no, pues, o sea, problema, no, y conflicto de interés para nada. Es la misma gente que al fin del término del López Obrador estaba criticando a Jared Kushner por haberse reunido, ¿no? En lo oscurito con Videgaray y con el mismo Gómez de Televisa y con Peña Nieto, para ver lo del Temec. ¿No? Que es bastante criticable y además lo que hizo de darle el águila azteca, no la mayor conmemoración que da el Estado mexicano a una persona extranjera por su no me acuerdo cuál es el fraseo como tal, pero en el fondo por su contribución al desarrollo de la sociedad mexicana, una cosa así. Pues ¿cuál contribución, güey? No sé si es o sea, firman un tratado, güey, que además es un tratado que como está ahorita es bastante desfavorable a varias industrias mexicanas, cabrón. O sea, no sé si esto se sepa mucho, no, creo que no se comenta suficiente, pero hay, o sea, el TEMEC crea unas, ¿qué será? Unos centros, no, como unos, o sea, pues sí, unos centros de conciliación, en el fondo un juzgado, ¿no? Informal, para conciliación y arbitraje
en ciertos sectores de la economía, ¿no? Que son importantísimos. Es energía, ¿no? Transporte, telecomunicaciones y por ahí hay otro que no me acuerdo cuál es. Pero lo que hacen estos centros de conciliación y arbitraje es ser un intermediario y decidir entre las controversias de particulares con el Estado, ¿no? Entonces, o sea, lo que pasa ahí estás eh, declinando, no estás cediendo tu soberanía a una entidad oscura, ¿no? Una entidad que, o sea, esos güeyes, ¿qué, cabrón? ¿Por qué? O sea, si alguien está violando mi reglamento, ¿no? Y está contaminando mis ríos o está destruyendo mis bosques, o sea, yo tengo la facultad como Estado de sancionarlo. No tengo por qué delegar esa facultad a a una entidad que, o sea, informal, cabrón, o sea, de esa forma. Y además, ¿quién nombra a los representantes de ese juzgado informal, no consejo informal? Pues las empresas, ¿no? Entonces, ¿de qué lado van a tomar, no, las empresas? Si, o sea, si los ponen ahí, ¿no? Pues para que me beneficies, cabrón, ¿no? Pues claramente van a tomar el lado de las empresas 100% de las cuestiones, o por lo menos más del 90% de las cuestiones. Entonces sí es un problema. Y ese es el mérito de Jared Kushner, o sea, y por eso le das a la isla Azteca, por sus, o sea, no, güey, o sea, no, o sea, todo mal en esta reunión, güey, o sea, de nuevo, no es ilegal, se permite, pero sí es inmoral y es una contradicción que creo que es grave y potencialmente desastrosa. Y esto se tiene que decir, güey. O sea, se tiene que decir desde la izquierda. No veo más gente diciéndolo desde la izquierda más que algunos, no, que ya los catalogan como fifís, chayoteros. O sea, güey, o sea, esto se critica como se criticó con Peña Nieto y ya, cabrón. O sea, se dice y ya, y no pasa nada y seguimos adelante.